Último bloque en Entre Líneas, dejamos para el final el dólar, como para irnos a dormir temprano. Claro, sí. Bueno, vamos a hablar de la situación del dólar, de las medidas económicas del Banco Central de la República Argentina que se tomaron este martes a última hora. De alguna manera no sorprendieron, algo se esperaba que se tomara, ¿no? ¿Sorprendió lo que se tomó? Sí. Por allí, bueno, algo tenían que hacer se porque imaginaban, sí. El nivel de drenaje de reservas era persistente y muy fuerte, ¿no? Claro, y el nivel de reservas era muy escaso, Claro. no daba la cuenta. Bueno, Marcos Cohen nos va a ayudar a entender esta cuestión, es economista del IERAL de la Fundación Mediterránea. Marcos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿era esperable medidas de este tipo? ¿Esta medida puntualmente? ¿Había otras alternativas? Sí, yo creo que siempre hay otras alternativas. Ya tuvimos una experiencia, bueno, cuando entramos al cepo de nuevo, un breve raconto histórico. Sí. Veníamos de un cepo fuerte, Macri lo sacó, dejó que el tipo de cambio suba alrededor de 40-50%, la economía en términos cambiarios fue estable, pero después entramos de nuevo en el problema de confianza y de falta de divisas. Entonces tuvimos un drenaje importante y el propio Macri volvió a reinstaurar el cepo. Entonces, el hecho que ahora se profundice, la verdad que yo creo que es una muy mala noticia para la economía. Es cierto que como la dinámica se estaba planteando en materia de pérdida de reservas, algo había que hacer, pero había otras opciones. La otra opción era desdoblar el tipo de cambio formalmente y tratar de ayudar a que algo de divisas puedan entrar al país, porque de esta forma piensen que los canales para que ingresen divisas que quedan son pocos y a precios que no son el que van a pagar los argentinos cuando quieran salir del país, cuando quieran ahorrar, cuando quieran hacer consumo en el extranjero. Y ese desdoblamiento tan asimétrico me parece que puede ser muy costoso para la economía, que ya estaba con problemas de divisas, y esto no va a traer más divisas. Es decir, tratar de frenar la compra de divisas generalmente no ha producido justamente que abunden las divisas. En general termina pasando lo contrario, simplemente se gana algo de tiempo, se compra algo de tiempo con este tipo de medidas, pero no se soluciona el problema de fondo. Se En ese sentido, desincentiva creo que es también, algo preocupante. ¿se desincentiva también la inversión? ¿O es solamente una cuestión de que encarece el ahorro quienes tienen capacidad de ahorrar en dólares y por lo tanto es más una cuestión individual o de la micro, o también afecta decisiones de inversión? Yo creo que dificulta la inversión desde varios ángulos. Uno evidente es que cualquiera que invierte en el país, pensando en un negocio que tenga alguna rentabilidad en dólares, por ejemplo, inversiones extranjeras, imposible. Es decir, viendo el panorama, viendo la dinámica que tiene la política económica y las restricciones que se van incorporando, si el gobierno ha decidido frenar la posibilidad de que los argentinos adquieran divisas que ya les había puesto un impuesto del 30% y ahora le adicionan un anticipo de impuesto a las ganancias, imagina lo que pensará alguien de otro país cuando dice, bueno, si yo llevo mis dólares a Argentina, ¿qué suerte me espera después que yo haya invertido? Y bueno, la experiencia le va a indicar que la suerte para una inversión extranjera va a ser difícil de pronosticar que sea buena. Entonces, desde ese punto de vista, las inversiones extranjeras es difícil que vengan en este contexto. Quedan canales como a través del mercado de capitales, ingresar dólares a un tipo de cambio implícito un poco más alto. Pero bueno, el tipo de cambio oficial cada vez va a parecer más bajo en función de que hay una brecha cambiaria tan importante. Y habíamos visto, digamos, en los últimos meses, cómo de a poco se fue incrementando la cantidad de personas que acudían a comprar dólares para después mayoritariamente negociarlos en el mercado paralelo. O sea, teníamos una gran disrupción en el mercado cambiario, y las medidas que se han tomado no las solucionan en el fondo. Sí pueden estirar los tiempos hasta que quizá el gobierno busque
negociar rápidamente con el Fondo Monetario Internacional, también se habla de negociar con China para tener algún tipo de respaldo financiero para engrosar las divisas, pero es realmente un problema estructural y de este momento del tiempo acentuado, la falta de confianza en la moneda local, sobre todo por la ausencia de plan. Si hay una ausencia de plan o las señales que hay respecto del plan no son consistentes con las medidas que se están tomando. Recuerden que el ministro planteó que el cepo era una mala idea y poco después el Banco Central lo reforzó, o sea que realmente desde el punto de vista de la actividad económica es una pésima noticia. La salida de fondo es, bueno, obviamente de algún lado generar dólares. ¿Puede la Argentina generar dólares? ¿Cuál es la salida de fondo de esta situación hoy? Y es una situación a veces es difícil de entender, creo, para el público en general, pero Argentina hoy tiene superávit comercial. O sea, los dólares se van porque las unidades que tienen algún tipo de excedente no ven alternativas para invertir en pesos, no ven una sostenibilidad de una inversión en pesos que tenga alguna rentabilidad, algún tipo de protección a los riesgos macro que Argentina normalmente está expuesta, y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es no tener perspectivas de mediano plazo para la moneda local. Cualquiera que haya invertido en pesos en los últimos años, de vez en cuando ha visto licuado su patrimonio por las crisis cambiarias que han sido realmente numerosas. Y esas crisis cambiarias recurrentes, hay que decirlo, por ahí es una discusión más de fondo, más teórica, más profunda, pero tienen profundamente que ver con lo fiscal. O sea, si no hay un ordenamiento fiscal, sea porque el gobierno se financie con deuda y eso atrase el tipo de cambio y a la larga tengamos que subirlo de golpe cuando no obtengamos más financiamiento, o sea por la emisión y que eso genera una aceleración de los precios tarde o temprano, va a atrasar el tipo de cambio y va a generar problemas de competitividad. Si no atacamos el problema fiscal, las crisis cambiarias van a ser recurrentes. ¿Sí? O sea, dólares la Argentina está en condiciones de generar. El sector productivo genera dólares. Lo que no hay condiciones es para preservarlos o para preservar pesos. El problema es cómo generar algún tipo de confianza en el peso. Yo les insisto con esto. En cada devaluación, la gente perdió sus ahorros, se interrumpieron, por ejemplo, los pagos de los títulos, que eran un compromiso público, un compromiso del gobierno al emitir deuda y pedirle a los privados que le presten dinero. Más allá que eso era muy probable, o sea, no es que la gente no se lo esperaba, pero cuando ocurre eso desalienta mucho la posibilidad de que una porción de la población ahorre en pesos, que extranjeros vengan a invertir al país. Necesitamos eso, necesitamos gente que invierta y que las condiciones para eso sean relativamente estables. Yo diría, sobre todo necesitamos un plan que integre todas las patas. O sea, si nos centramos en que hay que tapar el lugar por donde están saliendo los dólares, no estamos viendo el problema, no estamos viendo la gotera o el origen de la gotera. Está bien, ¿sí? Está bien. Entonces, me parece que sí, realmente nos debemos una discusión de fondo. Lo lamentable o lo penoso es que nos toca justo en un contexto verdaderamente adverso desde el punto de vista de la pandemia. Muy difícil. Uno podría entender que el gobierno no logre algunos méritos en materia fiscal. Bueno, se nos cortó cortó la comunicación. Estábamos hablando con Marcos Cohen del IERAL, la Fundación Mediterránea. Un análisis lo veía como una muy mala noticia porque desincentiva inversiones y por otro lado porque solamente implica que el gobierno va a ganar tiempo, pero un tiempo que no está cimentado en un plan que deba dar resultados, sino que dice el plan no existe, no está y por lo tanto no hay confianza en las variables macroeconómicas y tampoco hay confianza por lo tanto en el peso, ¿no? Claro, ganar tiempo, eso está claro que va a ganar tiempo. El tema es ¿para qué, no? Claro. ¿Qué piensa hacer con este tiempo el gobierno? Sí, en un contexto de pandemia, ¿no? Que además agiganta todos los problemas claro. que el país acarreaba, que trae algunos de décadas, otros del gobierno anterior, otros de las gestiones anteriores y que nunca le encuentra una solución de fondo. Así es. Vamos con una última definición que tuvo hoy el ministro Diego Cardoso, ministro de Salud de la provincia, dijo que
la perspectiva para Córdoba es que los casos de coronavirus sigan incrementándose por lo menos hasta fin de mes, hasta fin de septiembre, y después podría ingresar en una curva distinta, más tranquila, más aplanada, con lo cual se mejorarían algunos indicadores que están generando alguna alarma, alguna preocupación, porque, por ejemplo, las camas críticas en la provincia ya han llegado a un nivel de ocupación alrededor del 50%, ¿no? Y crece muy rápidamente ese nivel de ocupación, lo que enciende algunas luces de alerta en el sistema sanitario, no solo riocuartense ya, sino a nivel provincial. Bueno, con esa definición del ministro, Río Cuarto tiene que saber si sigue o no con fase 1, ¿no? Una decisión que se va a tomar el fin de semana, con todos los datos sobre la mesa, tanto los datos sanitarios como también los análisis políticos, ¿no? Por supuesto. Que no son menores, porque ya hay algunos indicios, tiene mucha presión el gobierno del sector comercial, que viene planteando que no soporta más una cuarentena tan estricta. Hay que ver cómo responde el gobierno al plano sanitario y, por el otro lado, a la cuestión política, que no es menor en el contexto que tiene la ciudad. Así es. ¿Nos despedimos? Nos vamos. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.